Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con el proyecto de física. Esta vez tenemos de nuestros compañeros a Balboa Rodarte Manuel Enrique, Méndez Cortés Francisco Javier, Samuel Vázquez Huerta Samuel y Guerrero Ortega Víctor. Comenzamos. La introducción. La mecánica clásica se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos y las interacciones de las fuerzas que lo gobiernan. Dentro de esta disciplina, el formalismo de Lagrange destaca como uno de los enfoques matemáticos más robustos para el análisis de sistemas dinámicos, a diferencia de la mecánica vectorial clásica. Este método simplifica de manera significativa el estudio de sistemas complejos o con restricciones mecánicas, ya que permite deducir las ecuaciones del movimiento a partir de las energías del sistema en lugar de evaluar individualmente cada fuerza involucrada. El propósito de este proyecto es el análisis de un péndulo invertido, am, invertido acoplado a un resorte. Por naturaleza, el, el péndulo invertido constituye un sistema increíblemente inestable, dado que la acción de la gravedad tiende a desplazar el cuerpo de su equilibrio vertical. A pesar de su inestabilidad, el modelado de este mecanismo, equilibrio vertical, a pesar de su inestabilidad, el modelo de este mecanismo posee un alto valor práctico con aplicaciones directas en áreas como la robótica lo- el mecanismo y la mecánica. Al desplazar su cuerpo, los temas de control automático, la ingeniería mecánica y la simulación de dinámicas complejas. El objetivo central de esta investigación consiste en determinar la ecuación diferencial que rige el comportamiento del sistema mediante aplicación de las ecuaciones de Euler de Lagrange. Para lograrlo, se formulan las expresiones correspondientes, la energía cinética y el potencial del mecanismo bajo dos enfoques distintos: un escenario conservativo, libre de pérdidas energéticas, y un escenario no conservativo, donde se integra el efecto de la fricción. Finalmente, las ecuaciones resultantes se programaron en el entorno MATLAB y Simulink, con el fin de simular y evaluar visualmente la respuesta dinámica del péndulo. Ahora, nuestro marco teórico sería utilizar la energía cinética de una partícula en movimiento. En la mecánica clásica conocemos la energía cinética de una partícula de masa m que se desplaza con velocidad v, como la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. En el caso de un péndulo simple, la, la masa lo desplaza a lo largo de un arco de una circunferencia. Por esto tenemos que la velocidad es igual a la longitud por la coordenada angular que tenemos, que lo vemos como el símbolo z. Ahora, si queremos sustituir esta expresión de la ecuación de energía cinética, obtenemos que la energía cinética, que se representa con una K, es la mitad de la masa por la longitud al cuadrado por el ángulo al cuadrado. Esta formulación nos permite escribir que la energía cinética del sistema está exclusivamente en términos de una coordenada generalizada de ángulo, lo cual resulta conveniente para el análisis lagrangiano del movimiento. También usamos la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m se expresa como UG, que es energía potencial gravitatoria, que es igual a la masa por la gravedad por h. Dale por abajo. Aquí podemos ver que h representa la altura medida al respecto de un nivel de referencia. En el caso del péndulo simple, la altura que alcanza la masa al desplazarse en un ángulo z se representa con la altura es igual a la longitud por 1 menos el coseno del ángulo. Y como estamos usando oscilaciones de pequeña amplitud, tenemos que emplear la aproximación de Taylor del coseno, que es el coseno del ángulo es un aproximado a 1 menos el cuadrado del ángulo entre 2. Ya con esta aproximación podemos decir que la altura se reduce a la fórmula altura
es aproximada a la longitud por el ángulo al cuadrado y todo entre 2. Y si lo sustituimos en la expresión de energía potencial gravitatoria, tenemos que la energía potencial gravitatoria es igual a el medio de la masa por la gravedad, por la longitud, por el ángulo al cuadrado. Y esta expresión es muy fundamental para este problema que tenemos, que es de oscilación armónica, ya que adopta la forma cuadrática de pues, el movimiento armónico simple. Ahora, la energía potencial elástica del resorte. Cuando el sistema incluye un resorte de constante elástica K minúscula, se acopla a la masa del péndulo. Se debe considerar la energía elástica almacenada en dicho elemento, significando que la energía potencial elástica, que se representa como U y una K minúscula, es igual a la mitad de la energía cinética por X al cuadrado. ¿Sale para abajo? Aquí podemos ver que X es la elongación del resorte de respecto a su posición de equilibrio natural. Elongación es más que nada la deformación que tiene. Si el resorte se encuentra conectado de una forma que su deformación depende del desplazamiento angular del péndulo, esta deformación se puede expresar como X es igual a la longitud por el seno del ángulo. Y de nuevo aplicamos la aproximación de los ángulos pequeños. Eso significaría que nos daría un aproximado de X es aproximado a longitud del ángulo. Digo, longitud por ángulo. Ahora, si sustituimos la expresión de energía potencial elástica, nos queda la energía potencial elástica es igual a un medio por la energía cinética por la longitud al cuadrado por el ángulo al cuadrado. Y también tenemos que buscar la energía potencial total del sistema. Dado que el sistema actúa con dos fuerzas conservativas, que son la gravedad y la fuerza del resorte, la energía potencial total se convierte como la suma de ambas contribuciones. Aquí lo podemos ver que U, que es energía potencial, es igual a la energía potencial gravitacional más la energía potencial cinética, que podemos también encontrar el, el resultado como la mitad de la masa por la gravedad, por la longitud, por el ángulo al cuadrado, más la mitad de la energía cinética por la longitud al cuadrado, por el ángulo al cuadrado. Y si hacemos para hacer más simple la ecuación, podemos decir que la energía potencial total es igual a la mitad de la masa, digo, un medio por masa, por gravedad, por longitud, más energía cinética por la longitud al cuadrado. Y todo eso multiplicarlo por el ángulo al cuadrado. Esta expresión nos demuestra que la energía potencial total del sistema es proporcional al cuadrado del desplazamiento angular, lo que nos confirma que bajo la aproximación de ángulos pequeños, el sistema se comporta como oscilador armónico con una constante de rigidez efectiva igual a masa por gravedad por longitud más energía cinética por longitud al cuadrado. ¿Sigue? Ahí lo podemos ver. A partir de esta expresión ya podemos saber la ecuación del movimiento del sistema mediante la ecuación de Euler-Lagrange y podemos determinar la frecuencia de oscilación. Ahora, al aplicar la ecuación de Euler-Lagrange al sistema que tenemos del péndulo y resorte, una vez ya definidas las expresiones de energía cinética, energía potencial total, energía
Potencial gravitatoria. El sistema lagrangiano se define como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial total, que es igual a el lagrangiano. Aquí lo podemos ver, que es la energía cinética menos la energía potencial total, que también lo podemos representar como un medio por masa por longitud al cuadrado por el ángulo al cuadrado, menos un medio masa por gravedad por longitud, más energía cinética por la longitud al cuadrado, y esto último multiplicarlo por el ángulo al cuadrado. A partir de esta expresión, mediante esta ecuación que dijimos, es posible obtener la ecuación del movimiento del sistema y determinar la frecuencia natural de oscilación. Ahora, una vez definidas las expresiones de energía cinética y energía potencial total, es posible construir el lagrangiano del sistema y obtener una ecuación diferencial que gobierna su movimiento mediante el formalismo de Euler-Lagrange. El lagrangiano se define como la diferencia entre la energía cinética y potencial total, como lo vimos antes. Ahora, la dinámica del sistema se determina aplicando la ecuación Euler-Lagrange para la coordenada generalizada z, que es una derivada que podemos ver aquí. Ahora, al derivar el lagrangiano respecto a la velocidad angular, obtenemos que la derivada de el lagrangiano entre la derivada del ángulo es igual a la masa por la longitud al cuadrada por el ángulo. Y posteriormente hacemos que la derivada de la derivada t, podemos multiplicarla por la derivada del lagrangiano por entre la derivada del ángulo, que nos estaría dando la misma ecuación que arriba. ¿Sale para abajo? De la misma manera, la derivada parcial respecto a la coordenada angular nos resulta en que la derivada del lagrangiano y la derivada del ángulo es igual a el negativo de la masa por gravedad por la longitud más la energía cinética por la longitud al cuadrado, y a eso multiplicarlo por el ángulo. Ahora, si sustituimos estas expresiones en la ecuación de Euler-Lagrange, obtenemos que la masa por la longitud al cuadrado por el ángulo más la masa por la gravedad por la longitud más la energía cinética por la longitud al cuadrado, y eso lo multiplicamos por el ángulo, nos tiene que dar igual a cero. Esta ecuación diferencial lineal del segundo orden representa la ecuación de movimiento de sistemas en el sistema de péndulo resorte, bajo aproximación de pequeñas oscilaciones, dividiendo entre masa por longitud al cuadrado. Y así obtenemos la forma estándar, que es el ángulo más la gravedad entre la longitud más la energía cinética entre la masa, y esos cuatro los multiplicamos por el ángulo, nos tiene que dar igual a cero. La ecuación anterior podemos decir que es para un oscilador armónico simple, cuya frecuencia angular natural está dada por Wn es igual a la raíz de la raíz de la gravedad entre la longitud más la energía cinética entre la masa. Ahora, esta frecuencia representa la rapidez con el que el sistema oscila alrededor de la posición de equilibrio.
y también depende de los parámetros gravitacionales, como la rigidez del resorte. Para este caso, analizando este proyecto, al sustituir los valores experimentales del sistema, pudimos obtener la ecuación de el ángulo más 26.26 por el ángulo nos dio cero y nos dio una frecuencia angular natural de la frecuencia angular natural es igual a la raíz de 26.26 que nos iguala a 5.12 radianes sobre segundo. Ahora, esta expresión describe completamente la evolución temporal del desplazamiento angular del péndulo. El resultado nos confirma que dentro del rango de validez de aproximaciones empleadas, el sistema presenta un comportamiento oscilatorio armónico estable alrededor de la posición de equilibrio. Asimismo, pues esta ecuación constituye una base matemática para poder usar un simulador computacional que desarrollamos en MATLAB y para el análisis posterior de la respuesta dinámica del sistema. Ahora me toca de la descripción del sistema. Esto pues es el sistema que consiste en una masa unida a un péndulo de longitud, que sería la L, la cual está acoplada a un resorte con constante elástica, que sería la K, lo cual oscila en un plano vertical mediante la acción de la gravedad. Para los ángulos pequeños, el sistema se modela como un oscilador armónico angular conservativo. Aquí podemos observar que aquí está el diagrama del péndulo invertido con resorte, lo cual pues lo dibujamos, pues o sea, así como recortado, no sé, que no tiene el mismo fondo. Luego vamos con los datos del sistema, lo cual aquí la masa es igual a la masa puntual del péndulo, lo que significa. La L minúscula es la longitud de la barra, K igual a la constante elástica del resorte, B sería la coeficiente de fricción. Teta de t o ángulo de t sería el desplazamiento angular. Aquí también igual ángulo o teta de t, todo aquí tiene como un puntito, es la velocidad angular. Aquí igual el ángulo o la teta de t, ahora con dos puntitos, no sé si se ve, este es la aceleración angular. Aquí, pues, la descripción sería que una masa puntual, o sea, la masa igual a 2.5 kilogramos, está unida al extremo de una barra de longitud de 0.80 metros. El sistema se mueve en un plano, pues, vertical bajo la acción de la gravedad, que la gravedad equivale, pues, a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Además, pues la masa está acoplada a un resorte con una constante elástica de K es igual a 35 newton metro, lo cual la masa puede oscilar describiendo un movimiento angular alrededor del punto de la suspensión. Aquí sería el segundo em, paso, vamos a decirle, la coordenada generalizada, lo cual aquí hay que describir el movimiento del sistema. Elegimos como una coordenada generalizada, lo cual es Q es igual a teta sobre t o ángulo de t, donde teta es el ángulo que forma la barra con la vertical. Toda la dinámica del sistema queda expresada en función de teta o, o el ángulo, vaya. Aquí, en condiciones iniciales, el sistema se libera desde una posición inicial determinada, donde el ángulo inicial es teta de cero, es igual a 0.5 radianes. Y también velocidad angular inicial sería teta de cero igual a 0 radianes sobre segundos. Esto significa que el sistema se suelta desde el reposo con una desviación angular inicial. Las suposiciones físicas del modelo sería para poder resolver el sistema de forma analítica, hacemos las siguientes suspensiones, que la barra es rígida e inextensible, no existe fricción ni pérdidas de energía, que el resorte obedece la ley de Hooke, el movimiento ocurre en un solo plano. Las oscilaciones son pequeñas, por lo que usamos las aproximaciones de seno
de teta igual a teta. Y coseno de teta es igual a 1 menos teta al cuadrado entre 2. Estas aproximaciones convierten el problema en uno lineal. En la interpretación del movimiento, debido a que actúan dos fuerzas restauradoras, la gravedad, la fuerza elástica del resorte, el sistema se comporta como un oscilador armónico angular. Esto implica que la energía potencial es proporcional a teta cuadrada y la ecuación del movimiento sería del tipo de teta más la W cuadrada teta es igual a cero. Aquí. Y, bueno, y aquí tenemos la comprobación del modelo del caso conservativo en MATLAB Simulink de paréntesis CC porque pues es caso conservativo. Aquí hacemos la comprobación que siga todo vamos a decirle su método y la comprobación. Aquí también hicimos una gráfica de la posición del caso conservativo, lo cual sería estas como onditas, que es los ángulos contra el tiempo, vaya. Y aquí podemos ver que es, ¿cómo se llama? MATLAB Simulink Online. Muy bien, ahora voy a explicar cómo se llega a sacar todas las gráficas. Disculpe. Tenemos una ecuación diferencial que sería la ecuación de Euler-Lagrange. Esta ecuación describe un sistema de movimiento y es una ecuación de segunda orden, ya que esta aparece la aceleración, que es la gravedad. Esto significa que se mueve por la misma gravedad y que a su vez también se llega a mover por la fuerza del resorte. Muy bien. ¿Por qué no se puede meter directo a MATLAB? MATLAB no puede resolver directamente ecuaciones con segunda derivada. Por eso lo que tenemos que hacer es, en lugar de usar Q, definimos dos variables, que una va a ser la de posición o el ángulo y la otra va a ser la de la velocidad. Así, una ecuación complicada se convierte en dos ecuaciones más sencillas y así el programa lo puede obtener de manera más... Sí puede obtener. La ecuación original se convierte en K1 es igual a K2. K2 es igual a menos gravedad sobre longitud seno K1 menos Km sobre M K1. Esto se puede interpretar como la derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración que produce la gravedad y el resorte. Esto es lo que necesitamos nosotros para poder traducirlo a MATLAB. Ahora, ¿qué se hace con el archivo modelo.m? Este archivo se le dice MATLAB. Da la posición y la velocidad actuales, calcula cómo se cambia este instante. Eso se repite muchas veces hasta completar todo el tiempo. ¿Y qué hace el OD5? OD5 es un método numérico que toma las ecuaciones, empieza en el tiempo inicial, avanza poco a poco y va calculando posición y la velocidad, ya que es una simulación en movimiento real. Ahora las condiciones iniciales. Cuando escribimos algo como K es 0 es igual a 0,5 o K, permite 0 es igual a 0, estamos diciendo el sistema empieza desplazando pero sin velocidad inicial. Y esto va a determinar cómo se ve la gráfica después. Cuando graficamos Q contra el tiempo, el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical la posición o el ángulo. La curva ondulada representa una oscilación, como la que se dibujó. Físicamente significa que el sistema se mueve, regresa y vuelve a pasar, y repite el movimiento de manera periódica. Bueno, aquí como dijo anteriormente mi compañero,
Aquí son las gráficas de los casos conservativos. Em, Aquí con su gráfica de velocidad del caso también conservativo. Aquí observamos cómo estas onditas es pues del caso aquí con su tiempo y su velocidad angular, lo cual es teta radianes entre segundos. Aquí también igual, modelo no conservativo, tenemos su gráfica, bueno, no su gráfica, sino vaya, su modelo, del Simulink Online, y con su comprobación. Igual aquí la gráfica de posición del caso no conservativo, de ángulo sobre radianes, teta y sobre el tiempo. También se me estaba pasando decir de que lo que mencionaba nuestro compañero es lo que tuvimos que insertar en MATLAB para que salgan las gráficas, básicamente, o sea, como unos comandos, lo cual ahí batallamos demasiado para que saliera así, con las gráficas y sus modelos para que salieran bien ahí en Simulink Online. Ya pasamos con la gráfica de velocidad, que es del caso no conservativo, la cual es velocidad angular de teta, radianes sobre segundos, con su tiempo. Así que pues pasamos con su conclusión. Bueno, el uso del formalismo de Lagrange facilitó la obtención coordenada de las ecuaciones de movimiento para el péndulo invertido con resorte, superando la complejidad de la mecánica de Newton al estudiar su naturaleza no lineal e inestable. El modelo conservativo demostró la alta sensibilidad del sistema a las condiciones iniciales, mediante oscilaciones libres, mientras que el modelo no conservativo reflejó precisión, la pérdida de energía y la tendencia a la oscilación por disipación. Finalmente, este análisis teórico establece una base sólida para realizar simulaciones numéricas en MATLAB Simulink, permitiendo a evaluar visualmente el impacto en diferentes parámetros de la estabilidad y el amortiguamiento del sistema. Bien, y aquí usamos las referencias, lo cual de lo que sacamos la información, donde nos guiamos, más que nada para sacar los cálculos y entender el sistema lagrangiano. Y también vimos ahí unos videos de cómo hacer lo del Simulink, lo cual a primera vista fue muy complicado, la verdad. Y batallamos como unas 2, 3 horas más o menos en entenderle para obtener los datos. Y pues ya sería todo. Muchas gracias este, por, pues, por entender nuestra explicación.